A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, desde la iglesia Aviva Altamira, les recibimos así con un fuerte aplauso. Y es que mire, aquí en la iglesia, pues las familias que son parte de esta iglesia, pues somos personas que de verdad nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. Y nos llena de gozo saber que usted y yo podemos conectarnos para escuchar juntos y recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo espero que hoy tenga usted un corazón listo, una mente receptible para poder escuchar, recibir y bueno, juntos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner por obra lo que hoy Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y yo no sé, pero algo que es muy común cuando una persona viene pues a una consejería, cuando las personas llegan a la iglesia y empiezan pues a pedir que estemos orando por ellos, empiezan a platicarnos sus aflicciones. Miren, siempre hay algo que es común. Cuando una persona está pasando un momento difícil y estamos platicando con esa persona, es casi seguro que al final la persona dice, bueno, yo sé que estoy mal, sé que me he alejado de Dios, sé que no he sido obediente a la palabra de Dios, sé que no he sido constante en las cosas de Dios. Y esto es algo súper común. Es decir, la gente viene, nos pide ayuda, nos pide que tengamos un tiempo de oración por todos ellos. La gente está batallando, sufriendo, pero la mayoría se da cuenta que lo que está pasando es porque pues no está al 100% en las cosas de Dios, no está siendo obediente. Entonces la gente prácticamente llega a este lugar y se da cuenta que lo que está viviendo es una consecuencia de cómo está su relación con Dios. Y lo que hoy Dios nos quiere hablar trata precisamente de algo muy parecido. Hay un personaje, el personaje principal en esta historia de la que hoy Dios nos quiere hablar. Es un personaje que, miren, la mayoría lo conocemos. Y lo conocemos porque muchas veces, incluso alguien, a manera de juego o de manera seria, muchas veces alguien nos dice, no seas como Jonás. Y hemos escuchado la historia de Jonás y generalmente la manera en cómo nos predican o nos cuentan la vida de Jonás, pues generalmente está enfocada en un hombre que no obedeció la voz o el mandato de Dios. Y por supuesto, Jonás fue una persona que Dios le habló, le mandó, le dijo que tenía que hacer algo, y bueno, él hizo totalmente lo contrario. Pero hay algo que Dios quiere hablar a la iglesia y que precisamente tiene que ver con Jonás. Y Dios nos ha cambiado el enfoque de cómo muchas veces se nos ha enseñado acerca de este personaje. Así que por favor acompáñeme al libro de Jonás,
capítulo 1, versículo 1, y mire cómo comienza la historia. Comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Pero hay algo que tiene que tomar en cuenta. Nínive dice que era una gran ciudad, no una ciudad pequeña, era una gran ciudad. Dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y bueno, hasta ahí vemos cómo Dios se fija en Jonás y pone un propósito en su vida, como seguramente en algún momento lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Versículo 3: y Jonás se levantó. Y bueno, si leemos hasta ahí, nos damos cuenta que ya empezó a hacer lo que Dios le dijo. Nada más que en vez de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo contrario. Porque dice: y Jonás se levantó, pero fíjense, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La historia usted la conoce. En ese barco al que él se subió, es un barco donde empiezan a suceder problemas. Y yo no sé si usted de repente estaba en algún grupo de amigos, algún grupo de trabajo, cuando de repente las cosas no empiezan a salir bien. Y bueno, esto regularmente en personas que incluso ni conocen de Dios, empiezan a juguetear, y cuando de repente las cosas no salen bien, no falta quien diga: hey, aquí hay un salado, porque las cosas no están saliendo bien. Entonces yo creo que ahí los mismos tripulantes, los marineros, empezaban a preguntarse: oye, pues como que aquí hay un salado, ¿verdad? Aquí hay un salado, porque las cosas no están saliendo bien. Al final se dan cuenta, y el mismo Jonás reconoce que todo lo que están viviendo en ese momento es a causa de su desobediencia. Y sabe, creo que mucha gente en algún momento puede darse cuenta que la desobediencia no solamente trae calamidad a su vida, sino a la gente que le rodea. Así como cuando Dios te bendice y la bendición a través de ti puede bendecir a todos los que están a tu alrededor, también nuestra desobediencia pues trae consecuencias negativas a la gente que nos rodea. Ahora, en la historia dice la Biblia que después los tripulantes echaron a Jonás al mar para que el mar se lo tragase. Pero en el capítulo 2, bueno, desde el Jonás capítulo 1, versículo 17, antes de comenzar el capítulo 2, Jonás capítulo 1, versículo 17, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y mire, ¿cómo nos damos cuenta que esto es algo común? Hasta que el ser humano está viviendo dificultad, es cuando se acuerda de Dios y empieza a orar a Él. Entonces, lo primero que tenemos que meditar, o lo primero que Dios nos quiere enseñar, es cómo nuestras malas decisiones son las que nos van a llevar a tener momentos de dificultad, de calamidad, momentos tristes y momentos difíciles.
Eso no le hubiera pasado a Jonás si cuando Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive hubiera ido. Él tomó malas decisiones. Y sus malas decisiones le trajeron tristeza, le trajeron desesperación. Porque mire, ahora está en el vientre de un gran pez. Y lo primero que Dios nos quiere mostrar es que posiblemente muchos de los que estemos pasando algún momento difícil el día de hoy, lo estemos pasando porque no hemos sabido tomar las decisiones correctas. Porque Dios en ti y en mí puso un propósito. Y muchos nos hemos salido del propósito de Dios. Si usted se sale del propósito de Dios, en cualquier momento en su vida, usted se va a encontrar como Jonás. Ahora, yo no sé cuándo usted conoció a Cristo. Yo lo conocí ya como de 30 años. Ahora digo, ¿cómo me hubiera gustado haberle conocido más joven? ¿Usted cree que hasta el momento en el que yo le conocí, cerca de los 30 años, ¿usted cree que yo estaba en la voluntad de Dios? Bueno, estaba en la voluntad, sí, pero no haciéndola. Porque usted no puede estar haciendo la voluntad de alguien a quien no conoce. Y el hecho de estar fuera de la voluntad de Dios, le he contado mi testimonio. Dice la Biblia que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero esos 3 días y 3 noches fueron larguísimos en mi vida. Hay quienes en este lugar tienen años. Y yo no sé cuánto tiempo más quiere usted seguir batallando, sufriendo, con incertidumbre, con tristeza. Es hasta que usted se ponga cuentas delante de Dios y cumple el propósito, cuando usted va a empezar a vivir una vida diferente. Mucha gente, conociendo a Dios, sigue haciendo lo que a Dios no le agrada. Y luego la gente está desesperada porque está toda emproblemada. Pues estás emproblemado por tus malas decisiones. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? Pues necesitas de Dios. Necesitas entregarle tu vida a Dios. Necesitas entregarle tu vida a Jesús. Y entregarle tu vida a Jesús no es necesariamente tener que venir y estar, o sea, no es que voy a la iglesia y por eso ya me tiene que ir bien. Es yo voy a la iglesia, pero le entrego mi vida a Jesús. Verdaderamente procuro estar haciendo la voluntad de Dios. Y yo no sé cuántas personas necesitan tomar decisiones. Hoy, creo que hoy es el mejor día para que tú tomes decisiones que cambien tu vida. El título de este mensaje se llama precisamente así: decisiones que cambien tu vida. Ahora, cuando ya está Jonás en el vientre del pez, dice la Biblia que él empieza a orar. Y bueno, creo que ahí Dios nos está enseñando la salida. Tú y yo necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos orar a Dios, necesitamos invocarlo. Dice en el versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Escúchalo, cuando Él estaba en el momento de desesperación, dentro de ese pez, dice el versículo 2,
Recuerda, estamos Jonás capítulo 2, versículo 2. Entonces oró Jehová a Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y yo creo que si hoy tú y yo invocamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hoy Dios está dispuesto a escucharte. Hoy Dios va a escuchar tu oración, Dios va a escuchar tu petición. Dios sabe qué es aquello por lo que tú estás pasando, pero creo que este es el mejor momento para que tú y yo le busquemos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Denle un aplauso a Dios. Y hay personas a las que Dios hoy seguramente les quiere y nos quiere hablar, porque tal parece que esta es una palabra pues donde, bueno, Dios nos está exponiendo y Dios nos está diciendo que pues Él nos está castigando aparentemente por las malas decisiones. Pero mire, cómo tenemos un Dios que yo creo que no tenemos un Dios enérgico, castigador, aunque Dios castiga. Pero cómo me puede encantar que lo hace con amor. Cómo me puede encantar. Y yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban más pequeños, no recuerdo que hayan sido muchas veces, quizás una o dos, cuando por alguna razón me tocó pegarle a mis hijos, pero creo que lloraba más yo que ellos. Y primero les pegaba y luego los abrazaba. Y creo que Dios es así con nosotros. Y sabe, yo sé que hay personas en este lugar y sé que hay personas que nos están viendo que a través de sus malas decisiones o decisiones que no han tomado, está viviendo momentos difíciles. Si usted está pasando un momento difícil en el área que sea, quiero que reflexione en algo. Reflexione cómo está su relación con Dios. Reflexione si lo que está haciendo realmente está en la voluntad de Dios. Quiero que reflexione si realmente usted ha sido fiel a lo que Dios nos ha estado enseñando. Y usted ahí va a tomar la mejor conclusión. Ahora, por favor, quiero que ponga mucha atención en esto que Dios nos quiere hablar. Cualquiera pensaríamos que ese pez que se tragó a Jonás representa el castigo de Dios en Jonás por su desobediencia. Pero ¿sabe lo que Dios me mostró? Que efectivamente y no necesariamente ese pez era el castigo de Dios por su desobediencia. Y le voy a decir por qué. En el momento en el que a Jonás lo echaron al mar, debieron haber estado a mar abierto. En el mar abierto hay muchos animales salvajes, tiburones, no sé. Pero también estar a mar abierto necesitaría ser muy buen nadador para no ahogarte. Jonás pudo haberse ahogado. Se lo pudo haber tragado un tiburón. ¿Pero qué cree? Usted y yo leímos hace un momento que Dios tenía preparado un gran pez. Y sabes, ese pez representa también el cuidado de Dios. Si ese pez no se hubiera tragado a Jonás, Jonás hubiera muerto. Ese pez Dios lo usó para que cuidara
a Jonás de la muerte, para que Jonás ahí reflexionara y para que Jonás pudiera volver a retomar el rumbo y el propósito que Dios le había dado desde un inicio. Y yo no sé cuál es ese pez que un día te devoró. Yo no sé si sigues dentro del pez. Y ese pez representa los problemas. Y yo no sé cuántos problemas Dios permitió que tú tuvieras. O yo no sé cuántos problemas Dios está permitiendo que tú tengas el día de hoy. Lo que quiero decirte de parte de Dios es que no necesariamente lo que tú estás viviendo es un castigo de parte de Dios por tu desobediencia o por haberte salido de su voluntad. Lo que Dios permitió que estuvieras viviendo o que estás viviendo es porque Dios quiere que tú reflexiones, tomes el rumbo del propósito que puso en tu vida desde un inicio. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le da un fuerte aplauso a Dios? Y mira, cuando Dios me estaba mostrando esta palabra, wow, casi se me salen las lágrimas, porque entonces digo yo, pues Señor, ahora entiendo que por una razón tú me rescataste de esa vida pecaminosa en la que yo vivía. Yo no sé en tu vida, pero al menos en la mía, se cumplió lo que la Biblia nos muestra. Cuando dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor. Del lodo cenagoso nos rescató. De ahí me rescató. Yo estaba entre lo vil y lo menospreciado. Y de ahí me tomó Dios. Yo les he platicado cómo fue que llegué a la iglesia. Pero ahora entiendo que Él me rescató con un propósito. Pero no solamente a mí, sino también a ti. Creo que por una razón te sacó de esa profunda tristeza. Creo que por una razón te sacó de esa desesperación. Creo que por una razón Él te sacó de esa enfermedad. Creo que por una razón Él te sacó de esa depresión. ¿Sabe? He escuchado a infinidades de personas que llegan a la iglesia y dicen, si yo no hubiera conocido de Dios, yo ya estuviera muerto. Pero ¿y ahora qué estás haciendo? Tú y yo tenemos que entender que si Dios nos rescató, es con un propósito. Si Dios te cuidó todo este tiempo y te sigue cuidando en todo este tiempo de pandemia, ¿tú crees que lo del COVID no te dio porque eres una persona súper sana? Dios te cuidó con un propósito. Y si te dio esa enfermedad y te rescató de ahí, es con un propósito. Si Él te sacó del alcoholismo, si Él te sacó de la drogadicción, si Él te sacó de una vida de problemas, de donde te haya rescatado Dios, Él te sacó de ahí con un propósito. Y quiero decirte, escúchalo bien, que lo que dice la Biblia se va a cumplir en tu vida. Hoy Dios te dice que lo que en ti comenzó, Él mismo lo perfeccionará. ¿Alguien lo puede creer? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuáles son las decisiones que ahora tú y yo estaremos tomando en los momentos de oscuridad, en los momentos donde parece no haber salida? ¿Qué fue lo que hizo Jonás cuando ya estuvo prácticamente tragado por el pez? ¿Sabe? Él pudo haberse dejado morir.
Pero él estando ahí adentro, sabiendo que no había manera de cómo salir, dice la Biblia que oró a Dios. Después de esa oración, dice Jonás capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez. Escuche porque esto me encanta. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios le dio una orden al pez y ese pez vomitó a Jonás en tierra. Y recuerde que ese pez representa el problema. Y yo no sé cuántos llegaron con problemas el día de hoy a este lugar. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando el día de hoy en este lugar. Pero si usted llegó con un problema, hoy Dios le da la misma instrucción a ese problema. La misma instrucción que le dio ese pez es la misma instrucción que le da a tu problema. Y si tú el día de hoy crees esta palabra, hoy, al igual que Jonás, tú eres libre de esa opresión, de esa dificultad, de esa escasez, de esa enfermedad. Solo tienes que creerlo en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le da la gloria y la honra a nuestro Dios? Entonces, mire, versículo 9. En el momento en el que Jonás estaba en el vientre del pez, cuando él estaba en el momento de la dificultad, mire lo que Jonás en su oración le dice a Dios: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y mire qué momento tan difícil, porque alabar a Dios cuando todo está bien es sencillo, pero alabar a Dios en el momento de la dificultad, ahí realmente es un sacrificio, porque muchas veces no tenemos las fuerzas para alabar a Dios, porque muchas veces ahí pudiéramos estar pensando: ¿será que realmente Dios está conmigo? ¿Será realmente que Dios me está escuchando? ¿Cómo Dios puede seguir conmigo si Él me está castigando de esta manera? ¿Sabes? Sé lo que es estar dentro del pez. Conozco esos 3 días y esas 3 noches, y son desesperantes. Pero conozco también la salida, conozco también la solución. Y se llama Jesucristo. Y si hoy tú invocas su nombre, tal cual como le sucedió a Jonás, Él te puede escuchar. Él es el único que puede hablarle al pez. Es decir, Él es el único que puede hablarle a tu problema. Y es tanta la autoridad que tiene Jesús, es tanta la autoridad que tiene el Dios que tú y yo tenemos, que en el momento en el que Él habla, ese problema, ese pez te suelta. A mí me da tristeza escuchar el testimonio de tantas personas que están pasando momentos de dificultad. Y lo que más me entristece es que la mayoría conoce la solución. La mayoría sabe que no está haciendo bien las cosas delante de Dios, que le ha dado a la espalda, que sigue con idolatría, que sigue sin hacer la voluntad de Dios.
mientras usted no esté dentro de la voluntad de Dios, usted seguirá en esos 3 días. Y esos 3 días pueden ser eternos. Quiero que se ponga en pie, por favor. Y bueno, yo no conozco la situación, ni sé cómo ha llegado usted aquí el día de hoy. No lo sé. Pero quiero decirle que hay esperanza. Quiero decirte que sí hay una salida. Y sé que es muy difícil en los momentos de dificultad alabar a Dios. Yo no sé si tienes la fuerza suficiente, el ánimo suficiente para hacerlo el día de hoy. Quizás algunos, por la misericordia de Dios, un día pudimos salir del vientre de ese pez. Quizás algunos con un corazón agradecido hoy podemos alabar a nuestro Dios. Pero quizás otros tendrán que hacerlo porque ya están desesperados de estar dentro de ese gran pez. Pero cualquiera que sea la situación, como tú hayas llegado aquí el día de hoy, creo que ese es el mejor momento para que tú y yo alabemos a nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando Jonás estaba en el interior del pez, dice el versículo 9 que acabamos de leer: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y luego le dice: pagaré lo que prometí. Y yo no sé cuántos el día de hoy tienen que ponerse a cuentas con Dios. Porque es fácil cuando uno llega a la iglesia decirle: Señor, si tú me bendices, yo te daré esto. Y cuando llega la bendición, huyes como Jonás. Señor, si tú me salvas, yo te serviré. Señor, si tú me das un trabajo, y cuando llega el trabajo, te olvidas de Dios. Ahora, yo no creo que cuando Jonás estaba orando dentro del pez, haya orado: Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. No. Cuando usted y yo estamos en el momento de la desesperación, usted y yo clamamos. Y usted y yo le decimos: Señor, ayúdame. Y yo creo que así era como estaba clamando Jonás. Y él le decía: con mi voz yo te alabaré y te ofreceré sacrificios. Él sabía que era un sacrificio en ese momento, creerle a Dios, alabarlo a Él. Pero después le dice: pagaré lo que te prometí. Y yo no sé cuántos en este tiempo donde usted y yo vamos a adorar a nuestro Dios, yo no sé cuántos tienen que ponerse a cuentas con Él. Pero este es su momento. La presencia de Dios está en este lugar, créalo. Y yo no sé si tienes las fuerzas o no, yo no sé si tienes la fe o no, pero yo te invito a que hoy, con todo tu corazón, en medio de la dificultad, alabes a Dios. ¿Sabe? Después de que
Ese pez vomitó a Jonás en tierra. Una vez que Jonás fue liberado, dice el capítulo 3 del libro de Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y sabe, en esa segunda oportunidad que Dios le dio, ahora sí Jonás hizo la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esto? Versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Jonás se fue predicando y la gente de aquella ciudad le creyó a Dios. Y esa ciudad, esa gran ciudad, fue salva gracias a ese trabajo que Jonás hizo. Y ahora nos damos cuenta de la gran diferencia que ocurre cuando tú y yo tomamos decisiones. Una decisión incorrecta le trajo maldición a los que estaban alrededor de Jonás. Cuando él estaba en esa barca, todos estaban sufriendo junto con él por sus malas decisiones. Yo no sé cómo quieres ver a tu familia. Yo no sé cómo quieres ver a la gente que te rodea el día de mañana. Yo estoy seguro que lo que menos quieres para ellos es que sean arrastrados por tus malas decisiones. Pero ahora, cuando Jonás hizo la voluntad de Dios, toda una gran ciudad recibió bendición. Y lo que yo creo es que allá afuera hay tantas personas que necesitan ser bendecidas a través de tus buenas decisiones. Creo que hay personas que te rodean que necesitan ser bendecidos a través de tus decisiones. Así que hoy Dios te dice por segunda vez: levántate y ve y haz lo que te digo. Y sabes, lo que me encanta es que muchos años después vino Jesús y le dio la misma instrucción a los discípulos y les dijo: vayan, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y es lo mismo que hoy Dios te dice a ti: ves, porque yo estoy contigo. Ese es el mejor momento para que tú y yo nos volvamos a Dios y hagamos su voluntad. Hay una bendición que te está esperando a ti y que está esperando a los tuyos. Solo es momento de empezar a tomar las buenas decisiones. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte.